Mi hijo me encerró en una habitación. Me quitó el teléfono e ignoró mis súplicas para que llamara a una ambulancia, pensando que así recibiría su herencia más rápido. Soy un padre anciano y enfermo. Y él es un heredero codicioso, que solo me ve como un obstáculo. Pero 3 días después, cuando entró en la habitación, lo que vio le hizo gritar. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. La puerta principal se sentía más pesada de lo que recordaba. 2 semanas en el hospital habían debilitado algo más que mi corazón. Mis manos temblaban al girar la llave. El familiar chasquido debería haberme traído consuelo. En cambio, resonó como una advertencia. Hola chicos, por fin estoy en casa. Mateo ni siquiera levantó la vista de su computadora portátil. El sillón del salón, mi sillón, lo sostenía como si fuera suyo, lo que supongo que él creía que era. Sí, ya veo, no era exactamente la bienvenida que había imaginado durante esas largas noches, escuchando el pitido y el zumbido de las máquinas. Valeria salió de la cocina, secándose las manos en un paño de cocina, con una sonrisa tan insípida como el café de hospital. Arturo, te ves mejor. La pausa lo dijo todo lo que sus palabras no dijeron. Dejé mi maleta y los papeles del alta médica, recorriendo con la mirada la habitación que había sido mía durante 37 años. Las fotos familiares de la repisa de la chimenea habían desaparecido. La estantería contenía libros diferentes, más nuevos, ordenados por color en lugar de por sentimiento. Incluso la vieja lámpara que mi Isabel había comprado en aquel mercado de pulgas ya no estaba. ¿Dónde están mis cosas? Solo estábamos limpiando. Arturo, se estaba llenando todo de trastos, dijo Valeria, con ese tono ensayado que usaba para desviar preguntas incómodas. ¿Trastos? La palabra me supo amarga. Esos eran mis recuerdos. Mateo finalmente levantó los ojos de la pantalla. Papá, tenemos que hablar sobre el futuro de esta casa. El futuro. Como si yo no fuera parte de él. Como si la cirugía hubiera sido mi funeral en lugar de mi segunda oportunidad. Caminé hacia el garaje. La cicatriz de la cirugía tirando con fuerza contra las vendas. El dolor familiar en mi pecho no era de la operación esta vez. Era de ver mi vida empaquetada en cajas de cartón. Herramientas que había usado durante 40 años. Álbumes de fotos, las tarjetas de recetas de Isabel, todo etiquetado con la pulcra letra de Valeria. Cosas de Arturo. Almacén. Almacén. Como si ya estuviera muerto. ¿Por qué están mis cosas en cajas? Mateo apareció en la puerta del garaje, bloqueándome el paso de vuelta a la casa. Pensamos que podrías estar más cómodo con una distribución diferente. ¿Una distribución diferente? Mi voz se quebró como cuero viejo. Esta es mi casa, hijo. En realidad, papá, hemos estado pensando en eso. Se cruzó de brazos, un gesto que lo hacía parecer un extraño con el rostro de mi hijo. No te estás volviendo más joven. Las escaleras son peligrosas para alguien en tu estado. El estado del que nunca me había preguntado durante mi estancia. Ni una visita, ni una llamada. El médico me autorizó para realizar actividades normales. El médico no vive aquí. El tono de Mateo tenía un filo que nunca antes había oído. Cortante, definitivo. Como una puerta que se cierra de golpe. Nosotros sí. Nosotros. No tú, yo y Valeria. Solo nosotros. La pareja que se había apoderado de todo mientras yo luchaba por seguir con vida. Las sombras del atardecer se extendían por el suelo del garaje, alcanzándome como dedos. La casa que había construido con mis propias manos, de repente se sentía como una tumba. Mi hijo estaba allí, mirándome con ojos que no contenían calidez, sin reconocer al hombre que le había enseñado a andar en bicicleta, a cambiar el aceite, a ser decente. Subí las escaleras hacia mi dormitorio. Cada paso una pequeña victoria sobre el dolor en mi pecho. Detrás de mí, oí el suave murmullo de una conversación. Mateo y Valeria discutiendo algo en voces demasiado bajas para entenderlas. Planeando algo, probablemente. Planeando un futuro que no incluía a su incómodo padre anciano. El dormitorio parecía el mismo, al menos. La misma cama, la misma vista de la calle donde Héctor me saludaba desde su porche cada mañana. Las mismas fotos familiares en la mesita de noche.
aunque menos que antes. Me senté pesadamente en el colchón, los papeles del alta arrugándose en mi regazo. Mañana sería mejor. Tenía que serlo. Esta noche era solo el shock de volver a casa, la incomodidad del reajuste. Las familias necesitaban tiempo para sanar, igual que los corazones. Pero mientras escuchaba los sonidos de abajo, el tintineo de los platos, el bajo murmullo del televisor, la cómoda cotidianidad de gente que pertenecía a ese lugar, me sentí más solo que en aquella estéril habitación de hospital. La casa se asentó a mi alrededor con sus crujidos y suspiros familiares. Pronto, los pasos de Mateo se movieron por el suelo de la cocina, luego subieron las escaleras y pasaron por mi puerta sin detenerse. Ni un buenas noches, ni un preguntar si necesitaba algo. Solo el suave clic de la puerta de su dormitorio que me dejaba fuera. Me quedé tumbado en la oscuridad, con una mano apretada contra mi pecho, donde el cirujano me había abierto y vuelto a coser. La curación física estaba casi completa, pero algo más se había roto que no estaba seguro de que pudiera arreglarse. Me desperté con la sensación de que alguien estaba de pie sobre mi pecho. El reloj digital marcaba las 7:30 de la mañana, pero la calidad de la luz que se filtraba por las persianas se sentía extraña, demasiado brillante, demasiado dura. Tenía la boca seca como papel de lija, y cuando intenté sentarme, la habitación se inclinó hacia un lado. No era el dolor normal por dormir en una posición extraña, era el dolor agudo e insistente del que me había advertido la doctora Morales. Si experimenta presión en el pecho, dificultad para respirar o mareos repentinos, no espere. Llame a una ambulancia inmediatamente. Intenté alcanzar el vaso de agua en mi mesita de noche, pero mi brazo se sentía pesado como el hormigón. El simple movimiento de levantar la cabeza me provocó oleadas de náuseas. El sudor perlaba mi frente a pesar del frío matutino. El teléfono. Tenía que alcanzar el teléfono. Estaba en la cómoda, al otro lado de la habitación, una distancia que bien podría haber sido de kilómetros. Cuando intenté ponerme de pie, mis piernas cedieron y me sostuve contra el colchón, jadeando. La cicatriz quirúrgica se tensó, un recordatorio de lo reciente que había sido mi operación de pecho, de lo frágiles que eran realmente las reparaciones. El doctor dijo, si empeora, ambulancia. Susurré a la habitación vacía, tratando de recordar las palabras exactas, los síntomas precisos que significaban peligro. Esto cumplía los requisitos. Definitivamente los cumplía. Mateo. Mi voz salió como un graznido. Lo intenté de nuevo. Más fuerte. Mateo. Mateo. Ayúdame. Silencio. Luego, el sonido distante del café preparándose. Las noticias de la mañana murmurando desde el televisor de la cocina. Sonidos normales de una mañana normal para personas cuyos corazones no intentaban matarlos. Llegué a mitad de camino hacia la cómoda antes de que mi visión se volviera gris por los bordes. El dolor en mi pecho se intensificó, irradiando por mi brazo izquierdo como fuego. Me agarré al marco de la puerta, respirando en jadeos cortos y desesperados. Mateo. Esta vez puse todo lo que tenía en ello. El grito desgarrándome la garganta. Pasos abajo, sin prisa, luego su voz, flotando desde lo que parecía el final de las escaleras. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? Como si estuviera llamando por un grifo que gotea o una bombilla fundida. Como si la desesperación en mi voz no se hubiera registrado en absoluto. Me siento fatal, realmente fatal. Llama a una ambulancia. Otra pausa, más larga esta vez. Apoyé la espalda contra la pared, deslizándome hasta quedar sentado en el suelo, con el teléfono todavía imposiblemente lejos. Mi reflejo en el espejo de la cómoda mostraba a un anciano de cara gris con ojos desorbitados, y el pijama empapado en sudor. Isabel ya habría estado marcando el número de emergencias. Isabel me habría estado sosteniendo la mano, hablándome para tranquilizarme, asegurándose de que supiera que no estaba solo. Pero Isabel ya no estaba, y yo estaba atrapado arriba con un hijo, al que no le importaba subir 14 escalones para comprobar la emergencia médica de su padre. El dolor se extendió por mi pecho como ácido derramado. Recordé las palabras del cirujano sobre el estrés en el corazón, sobre la delicada naturaleza de las reparaciones,
sobre lo rápido que las cosas podían salir mal en pacientes de mi edad, las estadísticas de mortalidad que había citado con tanta naturalidad como si yo fuera solo un número en su tasa de éxito. Mateo, por favor, volví a llamar, pero mi voz era más débil ahora. La fuerza se me escapaba con cada respiración trabajosa. Esta vez, oí movimiento, el deliberado chirrido de una silla al ser empujada hacia atrás, los pasos medidos de alguien que no tenía ninguna prisa. El alivio me inundó, incluso mientras el dolor se intensificaba. Estaba viniendo. Por fin, estaba viniendo. Las escaleras crujieron bajo su peso, cada paso lento y cuidadoso, no el ascenso apresurado de alguien que responde a una emergencia, sino el ritmo de alguien que cumple con una obligación. Aún así, estaba viniendo. Eso era lo que importaba. Logré incorporarme contra la pared, tratando de parecer menos indefenso de lo que me sentía. Lo último que quería era parecer débil. Aunque la debilidad era exactamente lo que era esto. La fragilidad fundamental de un cuerpo que ya me había fallado una vez. Papá. Su voz llevaba una nota de leve preocupación, de la forma en que preguntarías por el gato enfermo de un vecino. Aquí dentro, logré decir. Date prisa. La puerta del dormitorio se abrió y Mateo apareció en el umbral, todavía en pijama, con el pelo revuelto de dormir. Me miró desplomado contra la pared, observó el sudor y la palidez y la evidente angustia, y su expresión permaneció completamente tranquila. ¿Qué pasa? Como si no fuera obvio, como si un hombre no llamara a una ambulancia a menos que se estuviera muriendo. Llama rápido. Me siento fatal. Mateo entró en la habitación, sus ojos escaneando la escena con un extraño desapego. Se movía como alguien que evalúa la situación en lugar de responder a una emergencia. Su mirada se detuvo en mi teléfono, luego se desvió hacia mí, y luego de vuelta al teléfono. No, papá. No voy a llamar. Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. ¿Qué estás diciendo? Podría morir. Pasó a mi lado hacia la cómoda, cogió mi teléfono y se lo guardó en el bolsillo. El movimiento fue casual, practicado, como si lo hubiera ensayado. Quizás eso sería lo mejor. La habitación quedó en silencio, excepto por mi respiración entrecortada. Miré a mi hijo, mi único hijo, el niño al que le había enseñado a lanzar una pelota de béisbol, cuyas rodillas raspadas había vendado, cuya universidad había pagado, y vi a un extraño con su cara. Mateo, ¿qué? El dolor en mi pecho se intensificó. Pero ahora sentía que era más que solo mi corazón. Algo fundamental se había roto que no tenía nada que ver con arterias o reparaciones quirúrgicas. ¿Tu viejo padre? ¿Enfermo? Esta casa vale $300,000 y Valeria y yo tenemos planes. Habló con el mismo tono que podría usar para discutir el clima. Planes que no incluyen mantener a un inválido. Inválido. La palabra cortó más profundo que cualquier bisturí. Soy tu padre. Mi voz salió como un susurro. Eres una carga. Se movió hacia la puerta con ese mismo ritmo pausado, y las cargas tienen una forma de resolverse por sí mismas. Intenté levantarme para alcanzarlo, para agarrarlo por los hombros y devolverle algo de humanidad a la fuerza, pero mi cuerpo me traicionó, las piernas cediendo, los brazos demasiado débiles para soportar mi peso. Me derrumbé contra la pared, jadeando. Mateo, por favor. Necesito ayuda. Se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás con algo que podría haber sido lástima si hubiera habido algo de calidez en ello. No, papá. Tienes que aceptar la realidad. La puerta se cerró. El cerrojo hizo clic. Encerrado. Me había encerrado. Mateo. Golpeé la puerta con la poca fuerza que me quedaba. Abre la puerta. ¿Qué estás haciendo? Sus pasos se alejaron por el pasillo. Bajaron las escaleras. De vuelta a su rutina matutina normal, de vuelta a su café y sus planes y su futuro que no incluía a su incómodo padre. Me desplomé contra la puerta, el dolor en mi pecho ahora compitiendo con un tipo diferente de agonía. El niño que había criado, el hijo al que había amado incondicionalmente, acababa de sentenciarme a muerte, no con violencia o ira, sino con frío cálculo, con la crueldad casual de alguien que aplasta una mosca. La habitación se sentía más pequeña ahora, las paredes presionando, sin teléfono, sin salida, y abajo los sonidos de la vida normal continuaban,
El televisor, la cafetera, la cómoda cotidianidad de gente planeando un futuro construido sobre mi tumba. Pegué mi oído a la puerta, escuchando cualquier señal de conciencia, cualquier indicio de que podría reconsiderarlo. En cambio, lo oí hablando con Valeria, en tonos bajos y satisfechos, discutiendo algo que la hizo reír. Un sonido brillante y despreocupado que me heló la sangre. La cicatriz quirúrgica me ardía como una marca en el pecho. Todas esas máquinas, todos esos medicamentos, toda esa cuidadosa monitorización para mantenerme con vida, solo para que pudiera morir solo, encerrado en mi propio dormitorio, abandonado por las personas en las que más había confiado, pero aún no estaba muerto. Y a pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar de todo lo que mi cuerpo me decía sobre rendirme, algo terco y furioso estaba despertando en la parte de mí que había sobrevivido 68 años. 2 guerras, la muerte de mi esposa, y ahora esto. Si Mateo pensaba que moriría en silencio, convenientemente no conocía a su padre tan bien como creía. Había sobrevivido a cosas peores que esto. Lo sobreviviría a él. La ventana daba a la casa de Héctor, que había vivido al lado durante 15 años, que saludaba cada mañana, que me había preguntado por mi recuperación la semana pasada. Si pudiera llamar su atención, me arrastré hacia la ventana. Cada movimiento una pequeña victoria contra el dolor que intentaba hundirme. El cristal estaba frío contra mi palma mientras me apoyaba para ver la calle de abajo. El periódico matutino de Héctor todavía estaba en su entrada. Pronto saldría a recogerlo, con una taza de café en la mano, listo para comenzar otro día ordinario en un vecindario ordinario, donde los hijos no encerraban a sus padres para que murieran. Todo lo que tenía que hacer era sobrevivir lo suficiente como para llamar su atención. Todo lo que tenía que hacer era negarme a facilitar el plan de Mateo. El dolor era real, peligroso, potencialmente fatal, pero también lo era la traición de mi hijo, y entre los dos sabía contra cuál iba a luchar más duro. El silencio después de que sus pasos se desvanecieran, se sintió como la muerte misma. Apoyé la espalda contra la puerta, deslizándome hasta quedar arrugado en el suelo como ropa sucia. La alfombra debajo de mí, la alfombra de Isabel, la que había elegido durante nuestro 3er año de matrimonio, se sentía áspera contra mis palmas. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Dónde está ese niño que crié? La pregunta resonaba en el vacío de mi cráneo, rebotando en recuerdos que ya no tenían sentido. Este era el mismo hijo que había llorado cuando pisó accidentalmente una araña a los 7 años, el mismo niño que me había abrazado tan fuerte después de su primer jonrón en las ligas infantiles, que pensé que mis costillas podrían romperse. Sentía el pecho como si alguien estuviera apretando un tornillo de banco a su alrededor. Cada respiración una pequeña victoria contra el dolor que irradiaba por mi brazo izquierdo. Las palabras del médico volvían en fragmentos. Cualquier aparición repentina de síntomas, no lo dude, podría ser fatal. Fatal. Eso era exactamente con lo que Mateo contaba. Mi propio hijo. ¿Realmente quiere que muera? Las palabras salieron como un susurro, apenas audibles incluso para mí mismo. Recordé haberle enseñado a andar en bicicleta en la entrada, justo debajo de esta misma ventana. Debía tener 6, quizás 7 años, con esa sonrisa desdentada y el pelo que se erizaba sin importar cuánto intentara Valeria domarlo. Cuando finalmente logró esos primeros metros tambaleantes solo, se volvía hacia mí con una alegría tan pura. ¿Viste, papá? ¿Me viste hacerlo? Yo había estado tan orgulloso, tan increíblemente orgulloso de este niño, que compartía mi barbilla terca y los ojos amables de mi esposa. Ese niño se había ido. En su lugar había un extraño con la cara de Mateo, un hombre que miraba a su padre y solo veía un obstáculo para la libertad financiera. Una carga que debía ser eliminada. Quizás realmente me convertí en una carga. El pensamiento se deslizó como veneno, extendiéndose por mi conciencia con una eficacia nauseabunda. ¿Había sido exigente? ¿Difícil? Cuando llamé desde el hospital, preguntando cuándo podrían visitarme, ¿llevaba mi voz ese tono necesitado que hace que la gente quiera huir? Cuando mencioné que me sentía solo, ¿sonó a manipulación? El dolor en mi pecho se intensificó, y ya no podía distinguir dónde terminaba lo físico y comenzaba lo emocional. Se habían fusionado en un peso masivo,
presionando todo lo que creía saber sobre el amor, la familia, la decencia humana básica que nos separaba de los animales. A través de la ventana, podía oír el sonido distante de una cortadora de césped. Alguien comenzando su martes por la mañana de una manera ordinaria, la vida continuando como si el mundo no se hubiera abierto para revelar algo podrido en su núcleo. Me obligué a concentrarme en respirar, adentro, afuera, adentro, afuera, como me había enseñado el fisioterapeuta después de la cirugía, contando el ritmo para mantener a raya el pánico. Pero esto no era recuperación quirúrgica, esto era supervivencia. La ventana captaba la luz de la mañana, proyectando largos rectángulos en el suelo. Desde aquí, podía ver la casa de Héctor, su cuidado jardín con sus hileras precisas de verduras. Héctor, que me había saludado desde su porche la semana pasada, preguntándome cómo me sentía, si necesitaba algo de la tienda. Héctor, que no tenía idea de que su vecino estaba atrapado en su propio dormitorio, abandonado por su propia sangre. Apoyé la palma de mi mano en el suelo y empujé, luchando contra el mareo mientras me esforzaba por ponerme de rodillas. La ventana estaba quizás a unos 12 pies de distancia, pero bien podrían haber sido 12 millas. Aún así, era movimiento, era hacia adelante. Era la única dirección que quedaba. Arrastrarme hacia la ventana se sintió como cruzar un desierto. Cada movimiento enviaba nuevas oleadas de dolor a través de mi pecho, pero la alternativa era quedarme quieto y dejar que el plan de Mateo tuviera éxito. Mi cicatriz quirúrgica se tensó contra las vendas, mientras me arrastraba por la alfombra de Isabel, usando las patas de los muebles como apoyo. El pestillo de la ventana se atascó, pintado hace años, y rara vez abierto. Mis manos temblaban mientras lo trabajaba. El sudor perlaba mi frente por el esfuerzo. Cuando finalmente cedió con un chirrido oxidado, el aire de la mañana me golpeó la cara como una bendición. El jardín de Héctor se extendía debajo de mí. Hileras ordenadas de tomates y pimientos captando la luz del sol temprano. Él estaba arrodillado entre las plantas, con su vieja camiseta de la universidad y guantes de trabajo de lona, completamente absorto en buscar plagas. Héctor. Mi voz salió como un graznido. Las 2 semanas de intubación me habían dejado la garganta en carne viva, y el pánico no ayudaba. Héctor, ayúdame. Él levantó la vista entrecerrando los ojos contra el sol. ¿Arturo? ¿Qué ha pasado? El alivio de ver su rostro familiar, de que otro ser humano reconociera mi existencia, casi me abrumó. Llama a una ambulancia. Ahora mismo. Me siento fatal. Héctor dejó caer su paleta y se levantó de inmediato, sacudiéndose la tierra de las rodillas. ¿Qué pasa? ¿Debería subir? No, estoy encerrado. No puedo alcanzar mi teléfono. Las palabras salieron a borbotones. No podía contarle lo de Mateo. No podía destruir lo que quedaba de la reputación de mi familia en el vecindario. Pero podía conseguir ayuda. Podía sobrevivir a esto. ¿Encerrado? ¿Cómo estás encerrado en tu propio dormitorio? La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. ¿Cómo podía explicar que mi hijo me había aprisionado? Que el niño que Héctor había visto crecer, al que había felicitado el día de su boda, se había convertido en alguien capaz de maltrato a personas mayores. La puerta se atascó. Mentí, odiándome por proteger a Mateo incluso ahora. Por favor, solo llama. Creo que es mi corazón de nuevo. Estoy llamando ahora mismo. Espera. Héctor ya se dirigía hacia su casa, con ese paso rápido y eficiente de un hombre acostumbrado a manejar emergencias. 15 años en el aula le habían enseñado a responder primero y hacer preguntas después. Me agarré al marco de la ventana, asomándome todo lo que mi cuerpo debilitado me permitía. El aire de la mañana llenó mis pulmones, más limpio que la atmósfera viciada de mi prisión. Abajo, Héctor desapareció en su casa, y pude verlo a través de la ventana de su cocina, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando animadamente mientras hablaba con el despachador de emergencias. La ayuda estaba en camino. Después de 1 hora de abandono, de enfrentar la posibilidad de que pudiera morir solo y olvidado, la ayuda real finalmente estaba llegando. Pero incluso mientras el alivio me inundaba, un nuevo miedo se apoderó de mí. ¿Qué pasaría cuando llegaran los paramédicos? ¿Los dejaría entrar Mateo? ¿Mantendría la ficción de que yo estaba bien? ¿Solo un viejo confundido causando problemas?
Él era hábil, profesional, el tipo de persona en la que las figuras de autoridad confiaban instintivamente. «Están en camino», gritó Héctor desde su puerta trasera. «La ambulancia debería estar aquí en 10 minutos. Tú solo aguanta. 10 minutos. Podía sobrevivir 10 minutos». A través de la ventana, vi a Héctor volver corriendo a su jardín, luego cambiar de opinión y caminar hacia el frente de su propiedad, donde podría vigilar la llegada de la ambulancia, la vista de él montando guardia. Este casi extraño que se preocupaba más por mi bienestar que mi propio hijo, me llenó los ojos de lágrimas. El dolor en mi pecho había cambiado, volviéndose más manejable ahora que la esperanza había regresado. Adrenalina. Probablemente. La forma del cuerpo de mantenerme consciente el tiempo suficiente para ver llegar el rescate. Pero entonces lo oí. El sonido que convirtió mi alivio en hielo. Pasos. Pasos pesados y deliberados subiendo las escaleras hacia mi habitación. Mateo me había oído llamar. Sabía lo que había hecho. Los pasos se detuvieron fuera de mi puerta. Y pude imaginarlo allí de pie, calculando su próximo movimiento. ¿Cuán enojado estaría? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su plan? El cerrojo hizo clic. La puerta se abrió de golpe hacia adentro con tal fuerza que se estrelló contra la pared. Mateo llenó el umbral, su rostro contorsionado por una furia que nunca antes había visto, ni siquiera durante sus peores berrinches de adolescente. Su comportamiento profesional había desaparecido, reemplazado por algo primitivo y peligroso. ¿Qué hiciste, viejo tonto? Me arrastré hacia atrás desde la ventana, mi corazón martillando contra mis costillas. Déjame ir. Necesito ayuda. Cruzó la habitación en 3 zancadas rápidas, agarrándome por los hombros y levantándome con una fuerza sorprendente. Tan cerca, pude ver el pánico detrás de su ira, el cálculo salvaje de un hombre cuyos planes cuidadosamente trazados se estaban desmoronando. Escúchame con atención. Su agarre se hizo más fuerte, los dedos clavándose en el área de la cirugía hasta que jadeé. Si le dices a alguien sobre esto, haré de tu vida un infierno. Estás loco. Eres mi hijo. Soy tu hijo que ha esperado la herencia demasiado tiempo. Las palabras explotaron de él como una presa que se rompe. ¿Sabes lo que es? Verte aferrarte a la vida mientras Valeria y yo apenas llegamos a fin de mes. Viviendo en esta casa como si nos hicieran un favor. Me empujó de vuelta a la cama con fuerza suficiente para que me castañetearan los dientes. Aterricé torpemente. Un dolor agudo atravesando mi pecho mientras mi herida quirúrgica se retorcía. Sobre mí, Mateo se cernía como un extraño con la cara de mi hijo. ¿Un favor? Luché por recuperar el aliento. Este es tu hogar. Nunca pedí alquiler. Nunca. Porque nos querías dependientes. Atrapados. Su voz se elevó hacia la histeria. Bueno, adivina qué, papá. Encontré una salida. Encontramos una salida. El énfasis en encontramos golpeó como un golpe físico. Valeria no era solo cómplice. Era una socia en esto. La mujer que me había llamado papá en su boda, que me había enviado tarjetas en cada cumpleaños, había estado contando los días hasta mi muerte. ¿Cuánto tiempo? La pregunta salió como un susurro. ¿Cuánto tiempo han estado planeando esto? La risa de Mateo no tenía humor. Desde el primer ataque al corazón, cuando el médico nos dijo que podrías no superarlo, y todo lo que podía pensar era en finalmente liberarme de esta carga sobre mis hombros. Se movió hacia la ventana, mirando hacia la propiedad de Héctor con la intensidad paranoica de un animal acorralado. ¿A quién llamaste? ¿Qué les dijiste? Les dije que me estaba muriendo. Porque lo estoy. No. Se dio la vuelta, señalándome con un dedo acusador. Les dijiste mentiras. Te hiciste parecer una víctima cuando solo eres un viejo terco que no acepta la realidad. La realidad de que mi hijo me quiere muerto. La realidad de que tienes 70 años con un corazón débil. Y no tienes derecho a detener el progreso. Su máscara profesional había desaparecido por completo, revelando al depredador calculador que había debajo. Esa casa vale $300,000. ¿$300,000? ¿Sabes lo que Valeria y yo podríamos hacer con ese dinero? La forma casual en que discutía mi muerte, como si fuera una transacción bursátil o una fusión de negocios, me dio escalofríos. Esto no era una locura temporal o un momento de debilidad.
Así era realmente mi hijo, un hombre que veía a su padre como nada más que un obstáculo inconveniente para el éxito financiero. Podría cambiar mi testamento, dije en voz baja. Dejar todo a la caridad. Su rostro se puso blanco, luego rojo. No te atreverías. Pruébame. Por un momento pensé que podría golpearme. Sus puños se cerraron. Los músculos se tensaron mientras luchaba una batalla interna entre la violencia y el cálculo. Entonces, el sonido que me salvó, o nos condenó a ambos, llegó flotando a través de la ventana. Sirenas, distantes, pero cada vez más cerca. La cabeza de Mateo se giró bruscamente hacia el sonido, su expresión cambiando de ira a pánico. ¿Hace cuánto llamaste? Yo no llamé a nadie. Técnicamente es cierto, mi vecino me vio en apuros. ¿Mientes? Se interrumpió a sí mismo mientras el sonido se hacía más fuerte, claramente dirigiéndose en nuestra dirección. Su mente estaba trabajando ahora, calculando probabilidades y resultados con la misma fría precisión que aplicaba a su trabajo de contabilidad. Esto es lo que va a pasar, dijo, su voz bajando a un susurro mortal. Les vas a decir que tuviste un ataque de pánico, que te confundiste, y pensaste que la puerta estaba cerrada cuando no lo estaba. Te vas a disculpar por hacerles perder el tiempo. ¿Y si no lo hago? Su sonrisa no tenía ninguna calidez. Entonces tus últimos años van a ser muy, muy desagradables. Yo controlo tus medicamentos, tus comidas, tu acceso al mundo exterior. Si te cruzas en mi camino, me aseguraré de que entiendas exactamente lo impotente que eres en realidad. Las sirenas ya casi estaban aquí, quizás a 2 manzanas de distancia. A través de la ventana, podía ver a Héctor de pie al final de su entrada, haciéndole señas hacia nuestra casa. Mateo se arregló la camisa, pasándose las manos por el pelo para restaurar una apariencia de normalidad. «Recuerda lo que dije, papá». Cada palabra. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. «Ah, y la puerta nunca estuvo cerrada. Simplemente olvidaste cómo abrirla. La vejez, ya sabes. Tan confusa para todos los involucrados». El lamento de las sirenas cortó el aire de la mañana como un cuchillo en el silencio. Desde mi posición en la ventana, pude ver la ambulancia girando en nuestra calle, sus luces rojas y blancas pintando patrones urgentes en los céspedes suburbanos. El alivio me inundó tan completamente que mis rodillas casi cedieron. Pero entonces vi a Mateo salir por la puerta principal de abajo, sus movimientos rápidos y calculados. Se había alisado el pelo, se había arreglado la camisa, y se había puesto esa máscara profesional que llevaba tan bien, el hijo preocupado listo para manejar un desafortunado malentendido. La ambulancia se detuvo en nuestra acera con un siseo hidráulico. 2 paramédicos salieron, una mujer de unos 40 años con el pelo canoso y un hombre más joven que llevaba equipo médico. Se movían con la urgencia eficiente de personas acostumbradas a situaciones de vida o muerte. Mateo los interceptó antes de que llegaran a la puerta principal. «Oficiales, creo que ha habido algún tipo de error», dijo, su voz con ese tono perfectamente modulado de educada confusión. «Todos aquí están bien. Recibimos una llamada desde esta dirección», respondió la paramédico, sus ojos escaneando la casa metódicamente. «Emergencia cardíaca, posible angustia». «Eso es... bueno, mi padre ha estado teniendo algo de confusión desde su cirugía». La actuación de Mateo fue impecable. El hijo cariñoso lidiando con el estado mental en declive de un padre anciano. A veces imagina emergencias médicas que no son reales. Mi pecho ardía de furia que superó temporalmente el dolor físico. Incluso ahora, incluso atrapado en sus mentiras, estaba tratando de pintarme como un viejo confundido. «Estoy aquí», grité desde la ventana, poniendo cada gramo de fuerza en mi voz. «Segundo piso. Ayúdenme». Los paramédicos miraron hacia arriba de inmediato, su atención profesional centrándose en mi evidente angustia. La mujer se alejó de Mateo, estirando el cuello para tener una mejor vista. «Señor, ¿está experimentando dolor en el pecho?», gritó. «Sí, y estoy encerrado en mi habitación. No puedo salir». La máscara de Mateo se deslizó por un momento, un destello de pánico cruzando sus rasgos antes de que recuperara el control. A veces se confunde con el pomo de la puerta. La vejez, ya sabes. Solo subiré y... no.
La voz del paramédico masculino cortó la explicación de Mateo como una cuchilla. Señor, abra la puerta inmediatamente. Necesitamos acceso directo al paciente. Pero de verdad, esto no es necesario. Si tan solo me dejaran. Esto no es una petición. El tono de la mujer había cambiado de cortesía profesional a autoridad absoluta. Tenemos un paciente que informa de angustia cardíaca y afirma estar atrapado. Nos proporcionará acceso inmediato o llamaremos a refuerzos policiales. Observé el rostro de Mateo pasar por una docena de expresiones. Cálculo, desesperación, furia, resignación. Estaba atrapado por sus propias mentiras. Atrapado entre su engaño cuidadosamente construido y la fuerza inamovible del protocolo médico. Por supuesto, dijo finalmente, su voz tensa, desbloquearé la puerta de inmediato. Pero no se movió. Se quedó allí durante preciosos segundos, su mente trabajando frenéticamente por alguna forma de recuperar el control de la situación. Los paramédicos se dieron cuenta. Señor, desbloquee la puerta ahora, o asumiremos que se trata de un caso de maltrato a personas mayores, y llamaremos a la policía, dijo la mujer, su mano ya moviéndose hacia su radio. Maltrato a personas mayores. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Y vi a Mateo estremecerse como si lo hubieran abofeteado. Su mundo cuidadosamente construido de negación plausible se estaba desmoronando en tiempo real. Enseguida, dijo, pero sus pies permanecieron plantados en el césped delantero. El paramédico masculino ya había oído suficiente. Habló por su radio con profesionalismo conciso. Central. Necesitamos refuerzos policiales en esta ubicación. Posible situación de maltrato a personas mayores. Familiar impidiendo el acceso al paciente. Eso rompió la parálisis de Mateo. No, eso no es necesario. Prácticamente corrió hacia la puerta principal, las llaves tintineando en su mano. La abriré ahora mismo. A través de la ventana, lo vi desaparecer en la casa. Y momentos después, oí sus pasos en las escaleras, más lentos de lo que deberían haber sido. Cada paso una renuente admisión de derrota. El cerrojo hizo clic. La puerta se abrió. Papá. Su voz llevaba una nota forzada de preocupación. Una actuación para la audiencia que seguramente seguiría. Los paramédicos están aquí para revisarte. No respondí. No tenía por qué hacerlo. El sonido de pasos profesionales en las escaleras, de equipo siendo subido para salvar mi vida, era respuesta suficiente. Cuando la paramédico apareció en mi puerta, sus ojos experimentados lo captaron todo de una vez. Mi evidente angustia, las circunstancias sospechosas, la puerta cerrada que de alguna manera me había confundido. Hola, Arturo, dijo suavemente. Soy Sara López, y este es mi compañero, Miguel Rojas. Estamos aquí para ayudar. Sara, el mismo nombre que mi esposa. Decidí tomarlo como una buena señal. La sala de emergencias pasó borrosa en un torrente de luces brillantes y voces urgentes. Una mascarilla de oxígeno sobre mi cara. Una aguja intravenosa encontrando mi vena con precisión profesional. El pitido constante de las máquinas que monitorizaban cada aspecto de mi sistema cardiovascular defectuoso. A través de todo, un pensamiento seguía dando vueltas en mi mente como un depredador. Mi propio hijo intentó matarme. La doctora Laura Morales apareció en algún momento durante el segundo día, cuando la crisis inmediata había pasado. Y yo estaba lo suficientemente estable para conversar. Era más joven de lo que esperaba, quizás a mediados de los 50, con el tipo de mirada directa que sugería que lo había visto todo y no se dejaría engañar fácilmente. Arturo, tu estado era crítico cuando llegaste, dijo, acomodándose en la silla junto a mi cama. Un poco más de tiempo sin tratamiento, y podríamos estar teniendo una conversación muy diferente. Gracias por salvarme. Las palabras salieron automáticamente, pero tenían un peso que no esperaba. Alguien se había preocupado lo suficiente como para salvar mi vida cuando mi propia familia había intentado acabar con ella. Ella asintió, pero su expresión permaneció pensativa. Los paramédicos mencionaron algunas circunstancias inusuales. ¿Una puerta cerrada? ¿Un familiar tratando de impedir el acceso? La miré a los ojos fijamente. Mi hijo y yo tuvimos un malentendido. Un malentendido.
como si un intento de asesinato pudiera reducirse a un simple desacuerdo familiar. Pero no estaba listo para destruir lo que quedaba de la reputación de mi familia, no hasta que tuviera un plan. Ya veo, la doctora Morales hizo una nota en mi historial, pero capté la mirada escéptica que me lanzó. Te mantendremos en observación. El estrés en tu sistema cardiovascular fue severo, y queremos asegurarnos de que no haya complicaciones. 2 días para yacer en esa cama de hospital, mirando las baldosas del techo y procesando la aniquilación completa de todo lo que había creído sobre mi hijo. 2 días para repasar cada interacción, cada conversación, buscando señales que había pasado por alto. 2 días para comprender que Mateo no se había vuelto loco de repente. Había estado calculando mi muerte durante meses, quizás años. Las enfermeras me revisaban regularmente. Su amabilidad un agudo contraste con la frialdad que había experimentado en casa. Cuando preguntaban por visitas, les daba la misma respuesta cada vez. ¿Hay alguna visita que debamos esperar?, preguntó Sofía, la enfermera de la tarde, durante sus rondas. No. Y no habrá ninguna. Parecía sorprendida. ¿Ninguna familia? Ninguna que importe. El teléfono junto a mi cama permaneció en silencio. Ninguna llamada de Mateo, preguntando por mi estado. Ninguna flor de Valeria expresando preocupación. Solo el ritmo constante del equipo médico y mis propios pensamientos volviéndose más oscuros con cada hora que pasaba. Mateo debe responder por lo que hizo. El pensamiento se cristalizó durante mi segunda noche, cuando el sueño me eludía y la rabia se había asentado en algo más frío, más resuelto. Esto ya no se trataba de la familia. Se trataba de justicia. Se trataba de asegurar que lo que me pasó a mí no pudiera pasarle a otro padre vulnerable. Ahora entendía que Mateo me veía como nada más que un obstáculo para su libertad financiera. $300,000. Eso es lo que valía mi vida para él. El precio de mi casa menos el costo de mi existencia continuada. Pero había cometido un error crucial. Me había dejado vivir. Para la mañana del 13 de junio, tenía un plan. No la venganza acalorada de un padre traicionado, sino el enfoque cuidadoso y metódico de un hombre que había pasado 68 años aprendiendo cómo funcionaba realmente el mundo. Mateo era inteligente, pero también era arrogante. Pensaba que estaba tratando con un viejo confundido que moriría en silencio, o estaría demasiado avergonzado para exponer secretos familiares. Estaba equivocado en ambos casos. Te ves mucho mejor, dijo la doctora Morales durante su revisión final. El ritmo cardíaco es estable. La presión arterial está bajo control. Creo que podemos darte el alta esta tarde. Bien, tengo cosas que hacer en casa. Hizo una pausa, con el bolígrafo suspendido sobre los papeles del alta. Arturo, si hay algún problema continuo en casa, hay recursos disponibles. Servicios sociales, grupos de defensa de personas mayores. Sonreí, pero no fue una expresión cálida. Puedo manejar la situación de mi familia, doctora, pero gracias. A las 2 en punto, salí del hospital comunitario con una pequeña bolsa de medicamentos y un corazón que latía firme y fuerte. El taxista que me recogió era hablador, preguntando por mi estancia, comentando sobre el buen tiempo. Apenas lo oí. Mi mente estaba centrada en la tarde que tenía por delante, en las llamadas telefónicas que necesitaba hacer, en los preparativos que asegurarían que Mateo enfrentara las consecuencias de sus acciones. La casa se veía exactamente igual que cuando la dejé hace 3 días, pero todo había cambiado. Ya no era mi hogar. Era la escena de un crimen. Y yo ya no era la víctima. Era el fiscal. El taxi se alejó con un suave ronroneo, dejándome de pie en la acera frente a la casa que ya no se sentía como un hogar. El coche de Mateo no estaba en la entrada, en el trabajo, muy probablemente, pretendiendo ser el hijo afligido cuyo padre había sufrido otra emergencia médica. El sedán de Valeria también faltaba, probablemente en su trabajo de marketing, manteniendo la fachada de normalidad. Perfecto. Necesitaba privacidad para lo que venía a continuación. Dentro, la casa se sentía diferente. Los mismos muebles, las mismas fotos familiares que habían sido devueltas a sus lugares. Culpa, quizás, o simplemente para mantener las apariencias,
Pero la atmósfera había cambiado fundamentalmente. Ya no era un santuario. Era la evidencia de un crimen. Subí las escaleras lentamente, ahorrando fuerzas, y fui directamente a mi dormitorio. La ventana todavía estaba abierta desde mis llamadas desesperadas de auxilio. La alfombra todavía llevaba la marca donde me había derrumbado, luchando por respirar mientras mi hijo planeaba mi muerte. De mi cajón de la cómoda, saqué la pequeña grabadora digital que había comprado años atrás para capturar las historias de Isabel sobre su infancia. Ella había querido que las preservara para los nietos que nunca llegarían. Ahora serviría para un propósito muy diferente. El dispositivo era simple. Un rectángulo plateado, no más grande que una baraja de cartas. Lo probé 2 veces, hablando claramente en el micrófono, reproduciendo mis palabras para asegurarme de que el audio fuera nítido y claro. La tecnología había avanzado mucho desde mis días de trabajo. A continuación reuní documentos, registros médicos de mi reciente hospitalización, que mostraban la gravedad de mi crisis cardíaca. Los papeles del alta que probaban que había estado en peligro inmediato. Las notas de la doctora Morales sobre las circunstancias inusuales que rodearon mi emergencia. Pero la llamada más importante llegó a las 3:30. Departamento de Policía Local. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Arturo. Necesito denunciar un caso de maltrato a personas mayores. La voz del operador se agudizó con atención profesional. ¿Qué tipo de maltrato, señor? Intento de asesinato. Detención ilegal. Mi hijo me encerró en mi habitación durante una emergencia médica y se negó a pedir ayuda. Las palabras salieron firmes, factuales, sin emoción, justo como sonarían más creíbles. Señor, ¿cuándo ocurrió esto? Hace 3 días. El 11 de junio. Tengo documentación médica y declaraciones de testigos disponibles. ¿Y dónde está ahora, señor? En casa. El perpetrador vive aquí conmigo. Hice una pausa, calculando el momento. Si pudieran enviar oficiales esta noche alrededor de las 7:30, tendré evidencia adicional para ustedes. ¿Evidencia adicional? Una confesión grabada, si todo va según el plan. El operador guardó silencio por un momento. Señor, ¿está usted en peligro inmediato? No inmediato, no, pero si llegan a las 7:30 de esta noche, presenciarán un crimen en curso y tendrán todo lo que necesitan para presentar cargos. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Demasiados detalles sonarían ensayados, sospechosos. Mejor dejar que descubrieran la verdad a medida que se desarrollaba. La grabadora cabía fácilmente en el bolsillo de mi camisa, con el micrófono posicionado para captar la conversación claramente. Probé el ángulo varias veces, grabándome desde diferentes posiciones alrededor de la habitación, reproduciendo cada intento hasta que estuve satisfecho con la calidad del audio. A las 6 en punto, oí el coche de Mateo en la entrada. Comienza el espectáculo. Me acomodé en el sillón del salón, mi sillón, el que él había reclamado durante mi estancia en el hospital, y esperé. La puerta principal se abrió con su familiar chirrido. ¿Papá? Su voz llevaba una nota de sorpresa. ¿Estás en casa? ¿Dónde más iba a estar? Apareció en la entrada del salón, todavía con su traje de negocios, su rostro cuidadosamente compuesto en una expresión de leve preocupación. La actuación era impecable, si no sabías qué buscar. ¿Cómo te sientes? El hospital dijo que estabas estable, pero lo suficientemente estable como para tener algunas conversaciones interesantes. Mantuve mi voz nivelada, casi conversacional, sobre herencias, sobre cargas, sobre hijos que esperan que sus padres mueran. Su máscara se deslizó ligeramente, una tensión alrededor de sus ojos, una pausa que duró un latido de más. No sé a qué te refieres. Sí, lo sabes. Sonreí y vi que reconocía algo nuevo en mi expresión, algo que no había estado allí antes de su traición. Ambos sabemos exactamente lo que hiciste. La pregunta es si eres lo suficientemente hombre como para admitirlo. A través de la ventana, pude ver un coche de policía girando en nuestra calle, moviéndose lentamente, profesionalmente, sincronizando su llegada con la precisión que había solicitado. Mateo siguió mi mirada y se quedó helado. ¿Qué hiciste?, susurró. Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y apagué la grabadora. Justicia, hijo, algo que olvidaste enseñarte a ti mismo.
A las 6:30 en punto, oí el familiar rugido del sedán de Mateo entrando en la entrada. Luego el coche de Valeria, su motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. Las puertas de los coches se cerraron con la autoridad casual de las personas que regresan a su dominio, sin saber que las reglas habían cambiado en su ausencia. La puerta principal se abrió con su chirrido habitual, el mismo sonido que me había dado la bienvenida a casa del trabajo durante 37 años, cuando esta casa albergaba amor en lugar de mentiras. «Papá». La voz de Mateo llevaba esa cuidadosa nota de falsa preocupación que había perfeccionado en los últimos días. «¿Ya estás en casa?» Permanecí sentado en mi sillón, no el suyo, con las manos cruzadas tranquilamente en mi regazo. La grabadora en el bolsillo de mi camisa se sentía cálida contra mi pecho. Su pequeña luz roja oculta pero grabando cada palabra. «Esta es mi casa, hijo», apareció en la entrada del salón, todavía con su traje de negocios, esa máscara de competencia profesional firmemente en su lugar. Pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se movían por la habitación como si buscaran amenazas. «¿En qué estabas pensando? Saliendo del hospital tan pronto?» Los médicos dijeron. Los médicos me dieron el alta. Mantuve mi voz nivelada, conversacional. Un certificado de buena salud. Es increíble lo que sobrevivir a un intento de asesinato puede hacer por la constitución de un hombre. Su rostro se puso blanco, luego rojo. Eso no fue lo que pasó. Y lo sabes. «Ah, ¿sí?» Sonreí, sintiendo que el cambio de poder que se había estado gestando durante 3 días finalmente se afianzaba. «Refréscame la memoria, Mateo. ¿Qué pasó exactamente cuando me encerraste en mi habitación y te negaste a pedir ayuda mientras me estaba muriendo? Te confundiste. La puerta no estaba cerrada. Simplemente no podías. $300,000. El número cayó en el silencio como una piedra en agua destilada. Eso es lo que dijiste que valía mi casa. Eso es lo que tú y Valeria habían estado planeando conseguir». Detrás de él, Valeria apareció en el pasillo, con bolsas de la compra en los brazos. Echó un vistazo a la escena que se desarrollaba y desapareció rápidamente hacia la cocina. Mujer inteligente. Demasiado inteligente para quedar atrapada en el fuego cruzado cuando el mundo de su marido se derrumbara. «No sabes de lo que estás hablando», dijo Mateo, pero su voz había perdido su pulido profesional. La desesperación cruda se estaba filtrando. «Sé exactamente de lo que estoy hablando». Me incliné ligeramente hacia adelante, viéndolo estremecerse. «Sé que has estado esperando que muera. Sé que me ves como nada más que un obstáculo para tu libertad financiera. Sé que estás dispuesto a cometer un asesinato para conseguir lo que quieres. Cállate». Las palabras salieron bajas y peligrosas. «Solo cállate, viejo». Perfecto. La grabadora estaba captando cada sílaba. «Ok». Presioné más, sintiendo la satisfacción de un hombre que finalmente había dejado de tener miedo. «¿Me encerrarás de nuevo? ¿Intentarás terminar lo que empezaste? Debería haberte dejado morir». La explosión llegó exactamente como esperaba. Cruda, honesta, completamente incriminatoria. ¿Tienes alguna idea de lo que es? ¿Verte aferrarte a la vida mientras estamos atrapados en esta casa como prisioneros? ¿Esperando a que finalmente nos hagas un favor a todos y te mueras? Sentí una fría satisfacción instalarse en mi pecho. La grabadora estaba obteniendo cada palabra de esta confesión, cada admisión de culpa que sellaría su destino. «¿Pero no me dejaste morir?», dije en voz baja. «Porque eres un cobarde, Mateo. Me querías muerto, pero no tuviste el valor de hacerlo tú mismo. Solo esperabas que la naturaleza siguiera su curso mientras te hacías el inocente». «¿Inocente?», se rió, un sonido áspero sin humor. «He sido inocente toda mi vida. Hijo obediente, buen estudiante, adulto responsable. ¿Y qué he conseguido? Atrapado en la casa de mi padre a los 42 años, dependiendo de tu caridad, esperando las migajas de tu mesa. Así que decidiste servirte la comida entera. Decidí tomar lo que debería haber sido mío hace años». Su fachada profesional había desaparecido por completo, reemplazada por la fea realidad que había debajo. «Tú tuviste tu tiempo, papá, tu casa, tu vida, tus decisiones. Ahora es mi turno». A través de la ventana, vi un destello de movimiento en la calle. Justo a tiempo.
Tu turno. Me levanté lentamente, mi cuerpo firme y fuerte, a pesar de todo lo que me había hecho pasar. Déjame decirte de quién es el turno realmente, hijo. El timbre sonó. Mateo se giró hacia el sonido, la confusión reemplazando la ira en su rostro. ¿Quién puede ser? Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y apagué la grabadora. Su trabajo había terminado. Justicia. Mateo, algo de lo que parece que te has olvidado. El timbre sonó de nuevo, seguido de 3 golpes secos que llevaban la inconfundible autoridad de la ley. El rostro de Mateo pasó de la confusión a la comprensión y al pánico puro en cuestión de segundos. ¿Qué hiciste?, susurró. Caminé hacia la puerta principal con pasos firmes, mi corazón latiendo fuerte y seguro. A través de la mirilla, pude ver a 2 oficiales con uniformes de la policía local, una mujer de unos 40 años con galones de sargento y un hombre más joven con ojos amables y expresión seria. «¿Arturo?», preguntó la oficial cuando abrí la puerta. «Soy la sargento Elena Vargas. Este es el oficial David Romero. Recibimos su llamada sobre un caso de maltrato a personas mayores». «Sí, yo les llamé. Me hice a un lado para dejarlos entrar. Tengo pruebas». Detrás de mí, oí la aguda inhalación de Mateo, el sonido de un hombre que se da cuenta de que ha caído en una trampa cuidadosamente preparada. ¿Pruebas? La mirada profesional de la sargento Vargas abarcó la escena. El cómodo salón, el hijo bien vestido que parecía haber visto un fantasma, el padre anciano que irradiaba una tranquila determinación. Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y saqué la pequeña grabadora plateada. Confesión grabada. Amenazas de violencia. Admisión de intento de asesinato por negligencia médica. Eso no es. Mateo comenzó a avanzar. Luego se detuvo cuando la mano del oficial Romero se movió hacia su cinturón. «Escuchémoslo», dijo la sargento Vargas. Pulsé el botón de reproducción. La voz de Mateo llenó la habitación, clara y condenatoria. «Debería haberte dejado morir. ¿Tienes alguna idea de lo que es verte aferrarte a la vida mientras estamos atrapados en esta casa como prisioneros?» El color desapareció del rostro de Mateo mientras sus propias palabras lo condenaban. «Eso está sacado de contexto. Me estaba provocando». «Sigue escuchando», dije en voz baja. «Decidí tomar lo que debería haber sido mío hace años. Tú tuviste tu tiempo, papá. Ahora es mi turno». La sargento Vargas intercambió una mirada con su compañero. 20 años en el cuerpo le habían enseñado a reconocer pruebas genuinas cuando las oía. «Señor, ¿puede decirnos qué pasó el 11 de junio?» preguntó el oficial Romero, con su libreta ya fuera. «Mi hijo me encerró en mi dormitorio durante una emergencia cardíaca y se negó a pedir ayuda médica», dije, mi voz firme y factual. «Admitió que quería que muriera para poder heredar mi casa. Está mintiendo». La voz de Mateo se quebró por la desesperación. Es un viejo confundido que no entiende lo que realmente pasó. «Tenemos el informe de los paramédicos», dijo la sargento Vargas, consultando sus notas. Los servicios de emergencia documentaron una puerta cerrada y un familiar que intentaba impedir el acceso médico. Eso coincide con el relato del señor. Desde la puerta de la cocina, Valeria apareció con una maleta en la mano. Había estado escuchando y había tomado su decisión. «Oficiales, puedo confirmar el comportamiento de mi marido», dijo, con la voz temblorosa. «Intenté detenerlo, pero él dijo que sería mejor si Arturo simplemente moría de forma natural». Mateo se giró hacia ella, la traición escrita en sus rasgos. «Valeria, ¿qué estás haciendo?». «Lo que debería haber hecho hace 3 días». Me miró con algo que podría haber sido remordimiento. «Lo siento, Arturo. Debería haberte protegido». El oficial Romero dio un paso adelante, con las esposas ya en la mano. «Mateo, estás detenido por maltrato a personas mayores, detención ilegal y conspiración para cometer daño a un adulto vulnerable. Tienes derecho a guardar silencio», continuó la sargento Vargas mientras su compañero aseguraba a las esposas. «Todo lo que digas puede y será usado en tu contra en un tribunal de justicia». Observé a mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado y amado, y al que había mantenido, mientras le leían sus derechos en el salón donde una vez había abierto regalos de Navidad y celebrado cumpleaños. El peso de ello debería haberme aplastado.
pero en cambio sentí algo que no había experimentado en años. Paz. Esto no ha terminado, gritó Mateo mientras lo conducían hacia la puerta. Soy tu hijo, tu única familia. No, dije en voz baja, pero lo suficientemente alto para que me oyera. Mi hijo nunca habría intentado matarme por dinero. No sé quién eres. La puerta se cerró tras ellos con un suave clic, llevándose consigo los últimos restos de la familia que creía conocer. Valeria estaba de pie en el pasillo con su maleta. Las lágrimas corrían por su rostro. Me iré mañana, dijo. Los papeles del divorcio estarán presentados para el final de la semana. Asentí. Probablemente sea lo mejor. Hizo una pausa en la puerta. No siempre fue así, ¿sabes? La codicia lo consumió, lo sé. Y lo sabía. En algún lugar dentro de ese hombre enfadado y desesperado, estaba el niño que una vez me había abrazado después de cada partido de la liga infantil, ganara o perdiera. Pero ese niño se había ido, reemplazado por alguien a quien no podía salvar, y no intentaría hacerlo. La casa se quedó en silencio a mi alrededor, pero no era el aterrador silencio del abandono. Era la bendita quietud de la justicia servida y la verdad reconocida. Por primera vez en meses, estaba verdaderamente solo, y se sentía como la libertad. 17 días después, estaba de pie en la misma ventana donde una vez había pedido ayuda desesperadamente. Pero ahora miraba hacia un futuro que yo mismo había elegido. El cartel de "Se vende" en el césped de mi jardín delantero captaba la luz del sol de la mañana, un símbolo de la nueva vida que estaba construyendo desde las cenizas de la antigua. El proceso legal se había movido con una rapidez sorprendente. El acuerdo de culpabilidad de Mateo incluía 2 años de libertad condicional, servicio comunitario y una orden de alejamiento permanente que le prohibía contactarme. La condena por maltrato a personas mayores lo seguiría por el resto de su vida. Una consecuencia adecuada para un hombre que había olvidado que la familia significaba protección, no depredación. Se ha hecho justicia, dije a la habitación vacía. Y las palabras se sintieron verdaderas de una manera que satisfizo algo profundo en mi alma. Mi teléfono sonó, interrumpiendo el pacífico silencio. La voz de la abogada era nítida y profesional. Arturo, el Nuevo Testamento está finalizado. Tu hijo ya no es heredero. Y los ingresos de la venta de la casa financiarán tus nuevos arreglos de vida, además de una donación caritativa sustancial a la sociedad para la prevención del maltrato a personas mayores. Gracias, Leticia. Esto se siente correcto. Después de colgar, caminé por las habitaciones que habían sido testigos tanto del amor como de la traición. La casa se vendería rápidamente. 3 dormitorios en un buen vecindario, cocina recientemente renovada, sin dramas familiares que complicaran la transacción. El agente inmobiliario había quedado impresionado por lo limpio y organizado que se veía todo. Había pasado las últimas 2 semanas eliminando metódicamente todo rastro de la presencia de Mateo y Valeria. Sus pertenencias estaban en cajas de almacenamiento, esperando que las recogieran. No tiraría sus vidas de la misma manera que ellos habían intentado descartar la mía, pero tampoco guardaría recordatorios de su traición. La comunidad de vida asistida que había elegido era moderna, luminosa y llena de gente que entendía que envejecer no significaba rendirse. Mi depósito estaba pagado, mi fecha de mudanza fijada para el próximo mes. Por primera vez en años, estaba emocionado por el futuro. Un golpe en la puerta interrumpió mi planificación. A través de la ventana, pude ver a Héctor de pie en mi porche, con un plato cubierto de papel de aluminio. ¿Cómo van las cosas, Arturo?, preguntó cuando abrí la puerta. Mejor que nunca, Héctor. Mucho mejor. Su sonrisa era cálida con afecto genuino. Sandra hizo demasiado estofado de carne otra vez. Pensé que podrías disfrutar de un poco. Acepté el plato con gratitud. En las semanas posteriores al arresto de Mateo, Héctor se había convertido en un verdadero amigo, pasando a tomar café, ayudando con pequeñas reparaciones, tratándome como la familia. Debería haberme tratado desde el principio. ¿Te gustaría entrar? No puedo quedarme mucho tiempo, pero claro. Se acomodó en la silla que solía ser el dominio de Mateo. Leí en el periódico que tu hijo fue sentenciado. Debe ser duro. Era lo correcto, dije simplemente. A veces, hacer lo correcto significa dejar ir lo que pensábamos que queríamos.
Nos sentamos en un cómodo silencio por un rato. Dos hombres mayores que entendían que la amistad se trataba de presencia, no de conversación. A través de la ventana, podía ver a los niños jugando en la calle, sus risas flotando en la brisa de verano. «¿Sabes?», dijo Héctor finalmente. «Hay una partida de póker en el centro comunitario los jueves por la noche. Un grupo de veteranos tratando de recordar cómo farolear. ¿Te interesa?». Sonreí, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. «Me encantaría». Después de que se fue, caminé por la casa una última vez, despidiéndome de los recuerdos que valía la pena conservar y liberando los que solo habían traído dolor. En 6 semanas, alguien más llamaría a este lugar su hogar. Alguien que lo llenaría de risas en lugar de mentiras, de amor en lugar de resentimiento. El sol de la tarde entraba por la ventana del salón, calentando el espacio donde una vez había luchado por mi vida y ganado algo más valioso que la supervivencia. Había recuperado mi dignidad, mi albedrío y mi derecho a elegir cómo terminaría mi historia. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del director de la residencia. «Tu apartamento está listo cuando tú lo estés. Bienvenido a tu nuevo capítulo». Respondí. «Nos vemos pronto». Listo para empezar. Afuera, un cardenal se posó en el alféizar de la ventana, sus plumas rojas brillantes contra el cristal. Isabel siempre decía que los cardenales eran mensajeros, señales de que los seres queridos nos cuidaban. Fuera cierto o no, decidí tomarlo como un buen presagio. A los 68 años, estaba empezando de nuevo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque había aprendido que nunca es demasiado tarde para exigir algo mejor de la vida, para negarse a aceptar la crueldad disfrazada de familia, para luchar por la justicia incluso cuando cuesta todo lo que creías querer. La casa a mi alrededor se sentía en paz ahora, ya no atormentada por la traición, sino bendecida por el conocimiento de que la verdad había triunfado sobre la manipulación, que el coraje había derrotado a la cobardía, que un anciano todavía podía ser lo suficientemente fuerte como para salvarse a sí mismo. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas posibilidades, nuevas razones para seguir eligiendo la esperanza sobre la amargura. Pero hoy, en este momento, estaba exactamente donde pertenecía, libre, vindicado y listo para lo que viniera después. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.